perdón por las presentes. No existe, son seres humanos imperfectos, son seres humanos que hace falta camino por recorrer, pero en medio de esa imperfección hay amor, en medio de esa imperfección hay gracia, y en medio de esa imperfección Dios se manifiesta, ¿cierto, hermanos? Los que hemos perdido a la mamá por causa de muerte, los que hemos perdido a la mamá por causa de lejanía y falta de relación, los que no la tenemos cerca, aunque hay relación, pero la distancia se interpone, y los que la tienen, creo que deberíamos celebrar de la misma manera, todos, a una persona que Dios usó para darnos la vida, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo podemos abordar este tema desde la perspectiva de la fe? Bueno, podemos ir a Mujer Virtuosa, podemos ir al testimonio de María, pero hoy quiero salir un poco del esquema y, a pesar de esto, estar todavía sintonizado con la celebración. Es cómo vivimos una fe. Cuando buscamos perdón por la pregunta, ¿todos tienen su boletín? ¿Todos tienen su boletín? ¿Saben la dinámica, cierto? Cuando buscamos definiciones de fe, encontramos una variedad bastante amplia. Cada una de las definiciones de fe tienen un poco de quien ya la ha definido, y desde la perspectiva ideológico-filosófica desde donde está definiendo la fe. Es decir, ¿qué es fe? Pues cada quien va a decir lo que le parece lo mejor desde la posición ideológico-filosófica donde está diciendo. No necesariamente es mentira, pero sí es una perspectiva de la persona que la define. Sin embargo, como Iglesia de Cristo, nos sujetamos regularmente a la definición de fe que nos muestra el libro de Hebreos. ¿Se acuerda de esa definición? La puede leer conmigo en la letra negrita. 1, 2, 3. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Eso es Hebreos capítulo 11, versículo 1, y en la Reina Valera 60. Y entonces aquí está nuestra definición de fe. Y así podemos ver la galería de la fe en el libro de los Hebreos capítulo 11. ¿Alguien ha leído ese libro, hermanos? Y luego dice, por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe, y empieza a nombrar personas que por la fe hicieron actos heroicos, trascendentales en la vida de los 66 libros de la palabra del Señor, mayormente en los 39 del Antiguo Testamento. Hombres y mujeres de todo extracto social que tuvieron acciones muy concretas por lo que el Señor les había hecho en sus vidas y de lo que ellos creían de Él. La fe cristiana desde aquellos entonces es algo que no se podría definir de una manera sencilla. La fe es algo más de lo que decimos. La fe es algo más de lo que hacemos. La fe también es lo que esperamos que nos suceda. La fe es la razón por la que no hacemos muchas cosas que entendemos que no están bien, que están en contra de la voluntad de Dios. La fe es nuestra motivación para cada día. La fe es un mensaje que damos, pero también es la forma en que transmitimos ese mensaje. Pero sobre todas las cosas, la fe es la manera en que vivimos. Esto es nuestros principios, nuestros valores. De modo que podíamos decir que entonces la fe se vive. Pero, ¿cómo se vive la fe? Veamos cómo la Biblia nos revela que en estos tiempos de crisis, en los tiempos de bonanza, en lo que nos mantiene en pie o en la tierra, o lo que nos saca a flote en medio de cualquier tempestad, ¿qué creen que es, hermanos? La fe. La fe, ¿qué es la fe? Pues cada uno de ustedes definirá de maneras diferentes. Ahí arriba creo está el texto que quiero leer. Quiero leerles esta palabra y quiero que pongan mucha atención. Por favor, vean la historia. Está narrada en los últimos capítulos del libro de los Hechos, ¿sí? Ya se va a acabar el libro de los Hechos. Pablo ha sufrido golpizas, Pablo ha sufrido atentados. Hubo una ocasión en la que él ya había planeado las cosas para poder acallar las aguas, calmarse todos. Le dijeron, vete al templo, come lo que tengas que comer, haz lo que tengas que hacer, da el sacrificio por lo que tienes que sacrificar, llévatela tranquila, bajo perfil, no hagas argüende y todo va a salir bien. Y Pablo dijo, va. Y él se fue al templo, ofreció los sacrificios, pero alguien lo reconoció y dijo, este hombre alborota nuestra ciudad,
Y todo el mundo empezó a alborotarse, empezaron a alborotarse y lo lincharon. Lo golpeaban. Los judíos dentro del templo lo tomaron a violencia, lo arrastraron hacia afuera y ahí lo pateaban, lo escupían, le pegaban puñetazos. Ponga suprema atención a lo que le voy a decir. Lo agarraron dentro del templo, lugar de paz, lugar de amor, lugar de adoración, lugar de no discriminación. Dentro del templo le echaron mano, lo golpearon, lo violentaron, lo arrastraron afuera y allí lo seguían golpeando, hasta que un comandante romano llegó con sus soldados y al ver los soldados, los judíos, los fariseos, saduceos, congregantes de cualquier tipo, solo porque no pensaba como ellos, solo porque él tenía una perspectiva diferente de la fe, lo golpearon. Así que los soldados romanos se los arrebataron de las garras a esta muchedumbre, a este tumulto de gente, y se lo llevaron. A partir de allí todo se complicó. Pablo, apóstol, fue llevado de uno a otro lado, de uno a otro lado, golpeado, encadenado. Y esta porción que ahora les voy a leer es cuando él ya ha emprendido un camino hacia Jerusalén. Y de Jerusalén todavía emprenderá un camino a Roma. Pero antes de llegar a Roma sufrirá un naufragio. Les pongo en contexto, les leo la Biblia. Ahora está parado ante Agripa, un hombre potentado, un gobernador. Habían platicado Festo y Agripa y le dijo: tengo un prisionero con una cosmovisión bastante interesante. Tengo una persona prisionera, pero yo creo que no es culpable de nada. Y Agripa le dijo: déjame escucharlo. Así que se reunieron los dos grandes hombres y estaban allí sentados en toda su gala, y pusieron a Pablo y le dijeron así. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la juventud, desde la cual desde el principio pensé en mi nación, en Jerusalén, lo conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido con poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di voto. ¿Se escuchó eso? ¿Se escuchó eso? ¿Quién dio voto para matarlo? El propio apóstol Pablo. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, y para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, y para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pregunta: ¿quién ha leído el libro de Hechos? Pero la conversión de Pablo, ¿verdad que dice algo diferente? Hey, ¿están aquí? Como que añadió cosas. O sea que el libro de los Hechos me dice una perspectiva de Lucas, pero Lucas mismo, después de platicar con Pablo, hace una ampliación del testimonio. ¿Lo notaron? Versículo 19: y por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y de Moisés. Dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a una gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales y como yo, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto a libertad si no hubiera qué? Si no hubiera qué? Apelado a César. ¿Cómo ven la intervención, hermanos? ¿Qué pasa? El apóstol Pablo está puesto delante del gobernador y del rey y le dicen: a ver, dinos tu caso. Y él empieza a contar su historia desde la perspectiva de Jesús. ¿Cómo podemos vivir la fe? Esa es la pregunta que nos trae aquí. Vivir la fe siempre es estar siempre preparado para presentar la defensa de la esperanza que abrigamos en el corazón. El apóstol Pablo estaba en una condición de preso, en proceso de juicio. Cualquiera en su lugar anhelaría la libertad y regresar a su estilo de vida como antes tenía. Sin embargo, cada vez que se le cuestionaba con respecto a de qué estaba haciendo en esa posición de preso, él presentaba el evangelio de Jesucristo sin importarle las consecuencias de lo que viniera. Pablo estaba dispuesto a las consecuencias que resultaran de compartir el evangelio de Cristo Jesús. Nuestro hermano Pablo, llamado también el apóstol, es un vivo retrato de la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo vivir mi fe? La fe se vive compartiendo el mensaje sin pena, sin vergüenza, sin reservas de ningún tipo, sin miedo, sin recato. Compartir la fe es vivir la fe. Amado en Cristo, déjeme decirle que últimamente la iglesia de Cristo, y esto no es de la PIB, he platicado con varios pastores a nivel nacional, incluso he estado mensajeándome con el pastor de Brasil, en donde el hermano Ever está ministrando. ¿Y sabe qué me dice? Hemos llegado a una conclusión. Yo he movido la plática hacia ese punto para ver qué es lo que ellos piensan y qué cree. La iglesia de Jesús en América Latina está desanimada. ¿Sí se escuchó? La iglesia de Cristo en América Latina. ¿Y por qué dices América Latina? Porque el hermano Mario Salvatierra, ¿se acuerdan de él? Guatemalteco, vino aquí a predicar. Lo abordé con respecto de este particular. El hermano de Brasil, que vino a predicar aquí, lo abordé sobre este particular.
tengo amigos en el estado de Texas Sur, tengo amigos en el estado de Tamaulipas. Ahora que estuve en Mazatlán, Sinaloa, pude platicar con el pastor y todos, veladamente o expresamente, hemos concluido esto. Ponga atención, la iglesia de Jesús a lo largo de este país y de lo que yo he podido recorrer en cuanto a mi cristianismo, la iglesia está, dígalo, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo la fe. La decimos, la cantamos, la publicamos en Facebook, pero da mucho que desear la madurez, da mucho que desear el compromiso, da mucho que desear vivir la fe. Y por eso hoy vengo a decirles a ustedes, ¿cómo vivir la fe? Primero, sin miedo, sin reservas, sin tapujos. Comparta su fe. Dígale al mundo que Cristo ama al mundo. Dígale al mundo que Dios es perdonador de todos los que vienen a Él. Dígale al mundo que si su carga es pesada, vengan a Él, que los hará descansar. El apóstol Pablo estaba preso y le dijeron, a ver, cuéntanos tu caso. ¿Y él qué hizo? ¿Se conmiseró? Les dijo, soy un pobre preso injustamente porque yo solamente estaba haciendo cosas buenas. ¿Notas en el discurso de Pablo centrado en él? ¿Notas el discurso de Pablo centrado en su dolor? ¿Sí o no? ¿Notas en el discurso de Pablo conmiserándose? ¿Notas el discurso de Pablo diciendo, nadie me quiere, todos me han abandonado? No. Desenfocó el yo para ponerlo en él, en letras mayúsculas. Una manera de vivir la fe es dejar de ver mi necesidad, mi miseria, mi problema, mi proceso y centrarnos en su gloria, su grandeza, su alabanza, su reino, su poder. ¿Sí se entendió? ¿Sabe qué nos está haciendo mucho daño? La vida centrada en el yo. La vida centrada en el yo quiero, yo puedo, yo no puedo, yo quisiera, yo voy a ir, yo no quisiera. Cuando nos centramos en el yo, no nos quedan fuerzas para seguir adelante. Es sumamente importante, mis amados hermanos, que respondamos esta pregunta. Bueno, paz, si la iglesia en América Latina, según sus perspectivas y pesquisas telefónicas, vía telefónica y platicando con los pastores, ha recurrido a esto, ha llegado a esta conclusión: la iglesia en América Latina no está del todo animada. Vamos a dejarlo así, ¿vamos? No está del todo animada. Estamos absortos en el yo y en el mí y en el mío. ¿Qué hacemos, pastor? Predícame, dime algo que me mueva de este estatus de letargo. Lo primero, para vivir la fe, tenemos que recordar nuestra misión y compartir nuestra fe. Recuerda tu misión. Tu misión no es tu carrera, tu misión no es tu casa, tu misión no es tu vehículo, tu misión no es tu placer, tu misión no es tu matrimonio. Todo eso que anteriormente he mencionado son parte de la vida. Cuando vas caminando, Dios provee esposa, amén. Dios provee esposo, Dios provee casa, Dios provee coche, Dios provee trabajo, Dios provee. Pero cuando tú persigues un fin más grande que el coche, más grande que la casa, más grande que el esposo, más grande que la esposa, más grande que la carrera, ¿qué es, pastor? Revélamelo. El reino de Dios. ¿No lo dice así la palabra? Mas buscad primeramente el ¿qué? ¿La carrera? Pastor, ¿usted está en contra de que los jóvenes estudien? No, que estudien, que hagan maestrías, que hagan doctorado, pero que no pierdan su fe. ¿Sí? Que escriban en panfletos científicos, pero que no pierdan su fe, porque al final de todo la ciencia acabará y cesarán las lenguas, pero el amor, la fe y la esperanza morirán al final. Una vida centrada en la fe es una vida pujante, es una vida que sí, se llega uno a desanimar, pero ¿qué crees? 2 días, una semana y después adelante, porque hay una misión, amén. Adelante, porque hay un camino, hay una vida que vivir.
Lo primero que tenemos que aprender es recordar mi misión. ¿Cuál es mi misión? Compartir el Evangelio. Vea, actuando consecuentemente. Quiero llevarlos a el capítulo 27. Ya les leí el 26, perdón, leí mucha Biblia. No solemos leer mucha Biblia en el sermón, ¿no? Pero hay que leer Biblia, amén. Les acabo de leer todo el capítulo 26. ¿Entendieron la idea? Pablo preso. Pablo, dices, preséntanos la razón de tu situación de preso. Y él presenta a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de la respuesta de Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, por poco, por mucho. Yo quisiera que todos fueran igual que yo. Y yo me imagino, por eso como que me sentí muy conmovido, porque yo me imagino que Pablo levantó las cadenas y dijo, excepto por estas cadenas, estaban más prisioneros ellos que el mismo apóstol Pablo. ¿Quiere verlo? Capítulo 27. Y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe por qué va para Italia? Porque va para Roma. Apeló al César. Dicen, Festo le dijo, antes del capítulo 26, Festo le dijo, yo no encuentro ningún problema en ti, vamos a Jerusalén para que allí te pueda absolver. Pero le habían llegado, un sobrino de Pablo fue y le dijo, tío, hay unas personas que están preparadas. Cuando te trasladen a Jerusalén, van a saltar en emboscada y te van a matar. Religiosos, hombres de fe, dijeron, no vamos a volver a comer hasta que matemos a Pablo. Religiosos, hicieron voto de asesinato. Yo no sé si yo estoy anonadado. ¿Sabe por qué? Gente de fe, gente de principios, gente religiosa, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, servidores del templo, estaban dispuestos a hacer votos de silencio y votos de ayuno hasta que no mataran al que pensaba diferente. Hasta que no mataran al que pensaba diferente. ¿Sabes por qué? Porque pensaba diferente. Y en la propuesta que le presenta a Agripa dice, llegué a una conclusión, Jesucristo es el Dios de nuestros antepasados. No estoy haciendo nada malo, solamente estoy abrigando la esperanza que abrigaban nuestros padres. Pablo en el discurso, si lo analiza bien, en el discurso del capítulo 26 hace una pariedad entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí lo vio? Dice, es lo mismo, el mismo Dios de nuestros antepasados. La esperanza que ellos esperaban, yo la tengo en Cristo Jesús. Una pariedad. El génesis del judaísmo y el génesis del cristianismo es la misma fe. Oiga, pastor, una pregunta, sí, ¿y por qué se dividen tan radicalmente el judaísmo y el cristianismo? Todo tiene que ver con el Mesías. El judaísmo nega al Mesías y el cristianismo abraza al Mesías. La canción que cantamos, de mi amado es el más bello, ¿la cantó? ¿Sabe dónde está? Cantares. Cantares, en donde la joven dice, mi amado es el más bello, es trigueño, sus cabellos son como pelo de cuervo, y está describiendo a Jesús, hermanos. Está describiendo al amor. El libro de Cantares se puede entender de dos maneras, muy erótica y muy teológica. Muy erótica y muy teológica. Y está describiendo a mi amado. No hay como él entre millares y millares. ¿Sabes de quién está hablando? Del Mesías. En Cantares. Pero el cristianismo ha abrazado a Jesucristo, el Señor, como el Mesías prometido. Vea lo que dice la palabra. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado como Julio y a una de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Recuerde que había sido golpeado, había sido desvelado, estaba
deshidratado, y entonces Julio le dijo a Pablo: ve con los cristianos de esta zona para que te atiendan. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento desde Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí a un centurión, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Sabe por qué dice nos? Porque Lucas, el escritor de Lucas y de Hechos, va con Pablo. Va Pablo, Lucas y Aristarco. ¿Para qué van los otros dos? Acompañándolo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta a Salmón, y costeando con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿se entiende? No pudieron enfilar el barco hacia el viento para poder soportar, porque un viento necesitamos entender que un viento no le puede pegar de un costado a un barco. ¿Saben por qué? Porque lo voltea. Cuando el viento es sotavento o barlovento, es decir, le tiene que pegar por delante o le tiene que pegar por atrás, nunca de lado, porque lo expone. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y a lijar significa descargar, tirar las cosas. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién dijo eso? Lucas. Lucas dice: habíamos perdido toda esperanza, vamos a morir. Muchos días de oscuridad, muchos días de niebla. ¿Alguien se ha subido a un barco? Levante su mano. Se siente feo. ¿Quién toma Dramamine para subirse a un barco? ¿Sabe qué es Dramamine? Te la tomas y como que te ayuda así para no vomitarte. Y entonces el vaivén constante, la oscuridad, el miedo, el hambre, la situación de preso, era una situación muy difícil. Usted podría culpar a Pablo de perder su fe, pero dice Lucas: habíamos perdido toda esperanza. Versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener ¿qué hermanos? ¿Y de dónde lo sacaban? ¿De dónde lo sacaba? Pregunta: ¿de dónde sacaba ánimo Pablo? Les exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino solamente la nave. Ponga atención: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como Él me lo ha dicho. Con todo, es necesario que descendamos en una isla.
quiero detener la lectura y quiero que me pongan atención. Yo sé que es mucha lectura. Yo sé que no está acostumbrado a grandes lecturas bíblicas en el sermón, pero era importante para que usted llegara a esta conclusión. La pregunta, ¿de dónde saco el ánimo? Del sol no existía. De la dirección que me pudieran dar las estrellas, no había. De lo que llevo en la panza, no había. No había sol, no había dirección, no había comida, estábamos mal. ¿De dónde sacamos el ánimo? De la fe. ¿Sí se entendió? De la fe. No sacas el ánimo de la cuenta bancaria. No sacas el ánimo de que te salen bien las cosas. No sacas buen ánimo de que todo sale como tú quieres. ¿Sabes de dónde sacas el ánimo? Dígalo. Ese es el problema. Ese es el problema. Todo el barco estaba en perjuicio. Solo Pablo. Ahora le pregunto una cosa, ¿de dónde sacamos la fe? Sí sabe la respuesta. Ponga atención. ¿De dónde sacamos el ánimo? Dígalo. De la fe. ¿Y de dónde sacamos la fe? De la revelación. De la revelación. ¿No es cierto que qué impulsó a Pablo para ponerse de pie y exhortarlos a ánimo? Que un ángel del Señor, dígalo, había venido ¿cuándo? Anoche. ¿Por qué no la semana pasada? ¿Por qué no los días anteriores? ¿Por qué no se paró Pablo 3 días antes de eso? Porque no había llegado la revelación. Diga la palabra revelación. No había llegado la palabra revelación. 3 días antes Pablo estaba igual que ellos. 2 días antes Pablo estaba igual que ellos. Pero cuando llegó diga la palabra, revelación. Pablo se puso de pie. ¿Se imagina esa escena? Puso su mano en un mecate, puso su otra mano en una madera húmeda. Se tambaleaba, los pies estaban húmedos, todo su cuerpo estaba mojado. Tenía hambre, tenía sed, tenía hastío, estaba preso. Seguramente las cadenas todavía las llevaba puestas. Y tuvo ánimo para ponerse de pie y decir, ¡tengan ánimo! ¿No está gracioso esa escena? Un hombre prisionero, hambriento, desorientado, no es marinero. O sea que el que la está pasando más mal por el vaivén del mar, ¿quién es? Uno de ellos. Y entre parte, él. Los marineros como quiera ya saben cómo bambolearse, ¿entiende? Los marineros ya saben cómo no vomitar. Ellos están hechos para eso. Pero Pablo, no. Pablo la ha pasado mal por el vaivén del barco. Pablo la ha pasado mal por la falta de agua, por la falta de comida. Pero llegó diga la palabra revelación. Esa es la palabra clave. Un ángel del Señor le dijo, tienes que llegar a Roma y apelar ante César. ¿Sabe qué significa eso? Vas a salir de aquí. ¿Y sabes qué va a pasar? Todos los que están contigo van a vivir, solo van a perder la nave. ¿Le dio detalles? No, pero él sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo puedo vivir la fe, pastor? Actuando consecuentemente. La mayor parte de los reclamos hacia los evangélicos es que decimos, pero no hacemos. Mira, la hermana se lo sabía antes de leerlo. Léalo conmigo. El reclamo de la gente que nos abriga una esperanza en Cristo, que no abriga una esperanza en Cristo, es aquella que no vivimos a la altura de la fe que predicamos. Nuestro testimonio se ensombrece en la luz de Cristo para alcanzar a los perdidos. Quizá porque nuestra cultura del reino está muy diluida y entremezclada con la cultura de la tierra. Nuestros procederes e intenciones no están enviando el mensaje correcto. El mayor reclamo es que decimos y no hacemos. Hablamos del amor y nos dividimos. Hablamos del respeto y nos criticamos. Hablamos del apoyo mutuo y dejamos caer a nuestros hermanos. Hablamos de ética y moralidad y tomamos lo que no es nuestro. Esquivamos las consecuencias con mentiras. Como pueblo de Dios en la actualidad batallamos para actuar en consecuencia de nuestra fe. Quizá la distracción de un mundo atractivo, quizá el relativismo moral, quizá el individualismo, quizá el mismo pecado y cruel, quizá todo lo anterior en conjunto apaga nuestra fe. Y apagar nuestra fe apaga nuestra esperanza. Sin embargo, vivir nuestra fe es vivir en consecuencia, es hacer realidad nuestros dichos, es dejar que los mensajes bíblicos salten desde las páginas hasta las calles con actitudes y acciones concretas y muy correctas.
Podemos no solo cambiar nuestra propia realidad, sino también la que están viviendo alrededor de nosotros, nuestra fe. En medio de una tormenta de muchos días, cuando los más valientes y fortalecidos físicamente habían perdido toda esperanza, se levantó un prisionero tambaleante, se sujetó de cuerdas y algunos palos para sostenerse. Con voz firme, clara, expresadora, les dijo: tengo revelación de Dios para este momento. Y Pablo dijo: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad te ha concedido la protección de todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él me lo ha dicho, pero seremos náufragos en una isla, la isla de Malta. Vivir la fe habla de valor, esperanza, visión, fortaleza. Pues en el momento más difícil, física, emocional y a punto de perder toda esperanza, el que vive la fe recibe la revelación de Dios y le da un nuevo rumbo a las vidas de los que estaban con él. En estas tormentas, en las tormentas más crueles de la vida, es el momento correcto para vivir la fe. En las circunstancias más desesperanzadoras es allí donde se ve la madurez y ya no tiene mucho que decirse. Ahora solo tiene que vivir la fe. Amados, ¿cómo se vive la fe? Recordando nuestra misión, actuando consecuentemente. ¿Y qué crees? Estar bien cuando no todo está bien. ¿Puedes decirlo conmigo? Estar bien cuando no todo está bien. Eso es vivir la fe. El apóstol Pablo ya había sido golpeado, apedreado, encarcelado, juzgado injustamente. Ya habían transcurrido aproximadamente 8 meses desde que dejó de ver sus amados hermanos. Solo Aristarco y Lucas están con él. Lucas narrando la historia que nosotros leemos en el libro de los Hechos, y Aristarco acompañándole en toda la travesía. Pero todavía faltaba mucho más. Si leemos con seriedad la historia de Pablo, tiene más tormentas y crisis que días soleados. Quizá a eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Cualquiera de nuestras vidas, comparadas con la de Pablo, pareciera un jardín de niños. No quisiera minimizar el dolor de los que estamos aquí presentes y lo que hemos sufrido cada uno de nosotros, pero no sé de muchos de aquí que hayan sido golpeados a palos por su fe en Cristo, y además que hayan sido violentados por una turba religiosa, o que hayan naufragado habiendo quedado a la deriva por casi 15 días. Sé que lo que ustedes y yo hemos sufrido ha sido bastante cruel para nosotros mismos, pero cuando Jesús te salvó, no te prometió un camino de pétalos de rosa. Cuando Jesús te salvó, no te dijo que todo estaría bien siempre. Vivir la fe es una actitud ante la vida cuando no todo está bien, cuando las personas fallan, cuando las circunstancias no son propicias, cuando el viento sopla en contra. Vivir la fe es estar bien cuando todo está mal, mantener la esperanza y esperar que se asome en algún momento el sol. La vida post pandemia no es fácil, no es barata y no está bien. Pero aquí estamos, aferrándonos a una tabla de salvación en medio de una tormenta. La iglesia de Jesucristo es un lugar seguro, es nuestro lugar seguro. Estas instalaciones, este templo, es nuestro lugar seguro, donde podemos estar bien cuando todo está mal. Aquí podemos venir a adorar, a aprender. Aquí podemos venir a ser amigos y a consolar nuestros corazones y consolar los de otros. Cuando en la escuela y en el trabajo las cosas no están bien, deberíamos aprender que tenemos un lugar seguro en la iglesia para cuando no todo está bien. Pero para que esto suceda, deberemos tener en cuenta que debemos estar bien aquí, en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros discípulos. Vivir la fe, hermanos, se trata también de estar bien en el lugar correcto. Cuando todo parece estar mal o está del todo mal. En la historia del apóstol Pablo no hay un lugar geográficamente hablando donde él pueda estar seguro, pero él tenía esa desventaja sobre nosotros. Su viaje y su naufragio desembocarán en algún momento en una prisión domiciliaria en Roma, y ni aún allí estará del todo bien, pero él estará bien. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque vive la fe.
Amados hermanos en Cristo, ante las acechanzas del enemigo y del mundo, necesitamos aprender que vivir la fe no solo es decirla, ni siquiera enseñarla, porque de nada sirve que la digamos, la prediquemos o la escribamos o la publiquemos en nuestras redes sociales, sino cuando llegan las circunstancias difíciles de la vida, nos derrotamos, nos retractamos, perdemos nuestra esperanza y todo lo que dijimos no se parece a lo que estamos haciendo. Vivir la fe es a lo que nos ha llamado el Señor. Decir la fe hace escuchadores de fe, pero vivir la fe hace discípulos. La Biblia habla en Romanos capítulo 12 así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo vivimos la fe? Número 1, recordando nuestra misión. ¿Cómo vivimos la fe? Actuando consecuentemente. ¿Y cómo vivimos la fe? Estando bien cuando todo parece estar mal. Amados en Cristo, deseo en el amor del Señor que se lleven consigo esta hojita y que lean la palabra. Recuerden los héroes de la fe. Rahab vivió la fe cuando escondió a los espías. Aquel padre amante y amoroso estuvo a punto de sacrificar a su hijo porque vivió la fe. La fe no es lo que dices. La fe no es la manera en que te vistes. La fe no es lo que esperas que te suceda. La fe son nuestras acciones y nuestras actitudes diarias. Esa es la fe. Vive la fe para que el mundo vea y para que tú veas que Dios es real más que nunca en tu vida. Contra el desánimo, la fe, y para la fe, la revelación. ¿Dios te ha revelado algo esta mañana? ¿Dios te ha mostrado algo esta mañana? ¿Por qué no lo tomas como ese ángel que aquella noche oscura, turbulenta, tormentosa, con un vaivén incansable de aquel barco, se le apareció un ángel y le dijo: todo va a estar bien, tienes que llegar a Italia y comparecer ante César, pero escuche, Dios te va a conservar la vida de todos los que van contigo, pero van a perder el barco, van a naufragar en una isla. ¿Sabía cuál isla? No. Si tú lees la historia, naufragan en la isla de Malta. Y ahí todavía hay algo. Una serpiente pica a Pablo. ¿Sí se saben la historia? ¿Se saben la historia? Lean la Biblia. Ahí está la revelación que tú necesitas para vivir tu fe. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. Que podamos animarnos, no por una canción, no por una emoción, no por una celebración, no por una situación, sino por la revelación. Porque animarnos por cualquier circunstancia es graficar hacia arriba y hacia abajo nuestro caminar contigo. Pero cuando nos afirmamos en tu fe por tu revelación, es algo pujante, constante, frecuente, día a día, cotidiano. Permítenos vivir la fe en el nombre de Jesús. Amén.